Dios les bendiga. Bienvenidos a este su espacio, La Voz de Dios te llama, órgano oficial del ministerio La Voz de Dios. Hoy tenemos un tema bastante interesante como siempre, y es bastante interesante porque es de nuestro Señor Jesucristo que vamos a estar hablando en esta ocasión. El tema que tenemos a continuación es los 18 años de Jesús. Y para comenzar este tema, vamos a tener una porción de la palabra leída en San Lucas, su capítulo 2, versículo 49. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Entonces les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mis padres me es lícito estar? Aquí, en esta historia donde acabamos de leer, Jesús está dando muestra, está demostrando de que él sabía lo que debía de hacer desde que era niño, desde temprana edad. Él tenía un plan o una idea de cuál era el plan de su existencia aquí en la tierra. Entonces, aquí vemos que en la última parte que la Biblia nos muestra qué hacía Jesús, cómo se iba desarrollando, lo vemos estudiando la palabra de Dios junto a los eruditos y junto a las personas que sabían de la ley. Bueno, pero vemos que luego de esto desaparece lo que es la vida de Jesús y hay un lapso de 18 años hasta los 30 años de Jesús cuando él aparece nuevamente en escena y vemos que es para ser bautizado y comienzo de su ministerio. Número 1. Cuando Jesús aparece a los 30 años, ya es maestro de la ley y también es carpintero. ¿Qué nos da a relucir esto? De que Jesús, nuestro Salvador y Dios Todopoderoso, que vino a morir por cada uno de nosotros, en el transcurso de estos 18 años tuvo una preparación tanto en lo secular como en lo espiritual, siempre dando a entender que lo espiritual es primero. Pero no podemos dejar de hacer una cosa sin hacer la otra. Bueno, aquí vemos ya a Jesús como maestro de la ley, pero para ser maestro de la ley en Israel había que esforzarse y dedicar su vida al estudio de las Santas Escrituras, ya que hoy en día tenemos la Biblia en el celular, tenemos Biblias en libros y diferentes tipos, hasta Biblias en audio. En aquel tiempo la Biblia estaba en papeles, en rollos, en papiros, y solamente los sacerdotes podían tener acceso a ellos, y cuando los maestros de la ley y sacerdotes le iban a enseñar a los discípulos que tenían, podían tener acceso a estos libros. Y no tal cual lo tenemos hoy, sino que estaban fragmentados. Tenían el libro de la ley, que era el de Moisés, y tenían algunos libros de algunos profetas. Hoy tenemos la Biblia completa, ya que el Señor permitió que se concibiera lo que es la Biblia Reina Valera. Pero yéndonos a lo que realmente nos interesa, vemos que Jesús logró ser maestro de la ley, lo que nos da a demostrar que no perdió tiempo en ningún momento de su vida para poder lograr sus objetivos. Hoy en día hay un mal que está afectando a la juventud, y es que la juventud piensa que tiene demasiado tiempo. Sin embargo, nadie tiene suficiente tiempo, porque el tiempo que se pierde no regresa. Jesús es maestro de la ley, pero hay algo que yo me paro a analizar. Para los jóvenes o para los hombres que pretendían ser maestros de la ley, que vivían en Jerusalén, tal vez se le tornaba un poco más fácil. ¿Por qué? Porque ellos estaban en la ciudad y podían ir al templo cuantas veces se les solicitara. Sin embargo, conocemos que Jesús es llamado como Jesús de Nazaret. ¿Por qué era llamado Jesús de Nazaret? Porque creció en Nazaret. Entonces el simple hecho de Jesús vivir en Nazaret se le dificultaba para poder ir a las lecciones, que tal vez podían ser diarias como podían ser interdiarias, pero regularmente los que estudiaban la ley en aquel tiempo tenían que ir diariamente al templo para discutir y escuchar la palabra de Dios que venía de parte de los maestros. Sin embargo, Jesús, aún estando en Nazaret, una ciudad un poco apartada de Jerusalén, se convirtió en maestro de la ley, lo que nos da a entender que se esforzó de manera extraordinaria para conseguir este objetivo. Pero, por otro lado, Jesús, como carpintero, sucede que en el pueblo de Israel, algo más de su cultura era que los padres se sentían orgullosos al pasar su oficio de generación en generación. Al padre de Jesús ser carpintero, también Jesús tuvo que aprender este oficio. También es conocido como el carpintero. ¿Cómo Jesús lo hizo? Si tenía que dirigirse todos los días largas distancias a Jerusalén para luego estar en el taller con su padre, con fuerza de voluntad, dándonos un ejemplo de que todos podemos lograr los objetivos, principalmente el objetivo de la vida, que es la salvación a través de Cristo Jesús. Él nos da un ejemplo vivo de que los jóvenes podemos ser esforzados y podemos conseguir todos los objetivos los cuales podamos trazarnos.
Vemos que entonces en estos 18 años Jesús nos deja esta enseñanza: esfuérzate y sé valiente. Pero luego de esto vemos que a los 30 años, cuando es bautizado, ¿por qué? ¿Por qué Él espera los 30 años? Sucede que también el Señor nos enseña que debemos de someternos a las leyes establecidas. La ley establecida para un israelita o para un judío era que a partir de los 30 años podía empezar a ejercer su ministerio levítico, como los levitas que tenían que dar su servicio al Señor de por vida en el templo empezarían después de los 30 años, ya que esto le permitiría estar preparados en la palabra y saber a lo que se iban a enfrentar cuando empezara su ministerio. Por esto Jesús a los 30 años de edad va a donde Juan el Bautista, quien estaba allanando su camino para que él pudiera comenzar su ministerio, lo que nos enseña que Jesús fue un joven organizado, esforzado y también respetuoso de la ley. Vemos hoy en día que los jóvenes se están perdiendo su vida porque ni se quieren esforzar para prepararse, mucho menos quieren esforzarse en lo espiritual, no quieren acercarse a Dios, pero mucho menos quieren respetar las leyes establecidas, donde la palabra dice que toda autoridad es puesta por Dios. En el libro de Romanos nos enseña esto. ¿Por qué? Porque debemos someternos siempre y cuando no vaya en contra de la palabra de Dios. En conclusión, los 18 años de Jesús nos dan a entender que sí podemos, como personas ya adultos. Jesús lo pudo hacer como hombre, nosotros también podemos. Lo principal es que toda esta preparación de estos 18 años fue para poder establecer un ministerio de 3 años, donde en estos 3 años Dios ha demostrado las capacidades que había adquirido durante 18 años. Oye, qué cálculo tan terrible. 18 años de esfuerzo para emplearlo en 3 años de ministerio. En estos 3 años de ministerio, el Señor pudo proporcionarte una salvación y vida eterna a través de su muerte y crucifixión. Así que recuerda que Jesús vino a la tierra a darte vida y vida en abundancia. Murió por ti y por mí. Escucha, la voz de Dios te llama.